y ahora vamos a comenzar una nueva serie de estudios bíblicos. Estará basada en la primera epístola de Juan, así que si usted tiene una Biblia a mano, le voy a pedir que la abra allí en la primera epístola de Juan. Esta epístola lleva el nombre de Juan, pero al leerla uno no encuentra su nombre en el texto mismo del escrito. La mayoría de los eruditos y estudiosos de la Biblia están de acuerdo que el apóstol Juan, el cual escribió el Evangelio de Juan, es el autor de la epístola, al igual que del libro de Apocalipsis. Se trata, por supuesto, de Juan, el hijo de Zebedeo. Me hubiera gustado que esta epístola tuviera el nombre de la persona que Dios utilizó para escribir sus palabras, pero este no es el caso. Obviamente, en el encabezado de la página allí en su Biblia, usted va a tener las palabras Primera Epístola de Juan, pero sabemos que no se trata de palabras inspiradas. Ese fue un título agregado. El título no forma parte del texto inspirado. El texto inspirado comienza con el versículo 1 del capítulo 1. Ahora, en otros libros del Nuevo Testamento encontramos quién es el escritor. Por ejemplo, en Romanos 1, del 1 al 7, Pablo escribe a los que estáis en Roma. Entonces sabemos que Pablo escribió la epístola. Otro ejemplo es el de Santiago. En capítulo 1 y versículo 1 dice que el que escribe es Santiago a las 12 tribus. O en primera de Pedro 1:1, escribe Pedro a los expatriados. O Judas mismo, en el primer versículo de su carta dice, Judas, siervo de Jesucristo. Pero aquí en Primera de Juan no hay mención en la epístola misma de quién sea el escritor, por lo cual queda prácticamente anónima. Ahora, la autoría del Apocalipsis, en cambio, o de los Evangelios, es bien clara. No obstante, podemos determinar la autoría de esta carta por medio de indicios o evidencias internas, digámoslo así. Por ejemplo, vamos a considerar algunas palabras que se repiten tanto en el Evangelio de Juan como en el Apocalipsis, por ejemplo. Tenemos la palabra verbo en primer lugar. La podemos ver en Primera de Juan 1:1, donde dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Allí está la palabra. Esa palabra es la traducción de la palabra griega logos, que se emplea para nombrar a Jesucristo solo en estos 3 libros de la Biblia: el Evangelio de Juan, Primera de Juan y Apocalipsis. Existe un argumento sobre si provienen de la misma pluma. Juan es el único que usa el término logos, y usted lo encontrará siempre en mayúscula porque significa que se trata de un sustantivo propio y se está refiriendo a la persona del Señor Jesucristo. Específicamente encontramos esta palabra en Juan 1:1, en Juan 1:14, aquí en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1, y también capítulo 5 y versículo 7, y también en Apocalipsis 19:13. Ahora, llamamos a esto, como les decía, evidencia interna. Entonces, la primera evidencia interna de que Juan escribió la epístola es la aparición de la palabra o el uso de la palabra verbo. Otra expresión que es típica de Juan y la encontramos aquí es en capítulo 1 y versículo 8. El versículo dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si prestamos atención, encontramos que las palabras no tenemos pecado son utilizadas por Juan en un sentido un tanto atípico. Me estoy refiriendo a la relación entre la palabra pecado y el verbo tenemos. Pecado en singular, tenemos en plural. En otros pasajes, la Escritura habla de cometer pecados en plural, pero no vemos estas dos palabras juntas. Cuando la Escritura habla de cometer pecados es una cosa, pero cuando habla de tener pecado es otra cosa. Y Juan es el que, hasta donde yo sé, emplea dicha expresión. La encontramos, por ejemplo, en Juan 9:41, en el capítulo 15 de Juan, versículos 22 y 24, y en el capítulo 19 y en el versículo 11.
La Escritura dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto significa que el principio del pecado forma parte de nosotros, lo poseemos. Ahora, un contraste que me impacta en cuanto a esto es que se nos dice lo contrario en cuanto a nuestro Señor en el capítulo 3, versículo 5, porque dice, sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y que en Él no hay pecado. Entonces, nosotros tenemos pecado, pero Cristo no tiene ni tuvo pecado. Esta expresión tan particularmente empleada en estos dos libros nos sugiere que ambos fueron escritos por el mismo autor. Una vez más, se trata de evidencia interna, lo que demuestra que Juan escribió la epístola. Ahora, otra palabra en común entre la epístola que estamos considerando y el Evangelio de Juan es la palabra griega parakletos. Se traduce consolador en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 26, también en capítulo 15 y versículo 26, y capítulo 16 y versículo 7. Vemos una vez más que la palabra está escrita con mayúscula, indicando que se trata de un sustantivo propio, y hace alusión o referencia al Espíritu Santo. Ahora bien, en la primera epístola de Juan, la misma palabra parakletos es traducida como abogado en Primera de Juan capítulo 2 y versículo 1, donde dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, la misma palabra parakletos es traducida como consolador en el Evangelio de Juan y como abogado en la primera epístola de Juan. Y nos indica que, al ser utilizada solamente por Juan, es un fuerte indicio de que él es el autor de ambos libros. Esta palabra parakletos significa un ayudador o uno que toma la causa, uno puesto al lado. Un amigo que está a su lado cuando usted es acusado. En el Evangelio de Juan, el Consolador es el Espíritu Santo y su ministerio consiste en proporcionarnos compañía, consejo y ánimo. Por ende, tenemos el Paracleto divino con nosotros y en nosotros para ayudarnos durante nuestro peregrinar en este mundo, tal como le dice el Evangelio de Juan. Pero por otro lado, contamos con un Paracleto, un abogado, tal como lo presenta la primera epístola de Juan, que se trata de la persona de Cristo con su ministerio de intercesión constante delante del Padre por nosotros. El uso de esta palabra vincula al Evangelio de Juan con la primera epístola de Juan, dándonos así el indicio de que es el mismo autor. Nadie puede poner en duda que el autor de esta epístola tiene una comunión íntima con el Señor Jesucristo. Permítame leerle los versículos 1 a 3 del capítulo 1. Usted tiene allí su Biblia, puede acompañarme. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sabemos que solo 3 apóstoles estuvieron con el Señor en momentos claves. Se trata de Pedro, Jacobo y Juan. Son los únicos que estuvieron con él en el monte de la Transfiguración, en la casa de Jairo y en el huerto de Getsemaní. Pero la epístola no lleva los rasgos distintivos de los escritos de Pedro o Jacobo, sino los de Juan. Cuando la primera epístola de Juan fue escrita, Juan era probablemente el único apóstol sobreviviente. Habían pasado muchos años desde que el apóstol que Jesús amaba, el que aprendió junto a él, había presenciado la crucifixión y 3 días después la tumba vacía.
Más allá de que no tenemos el nombre de Juan aquí, podemos sentir la personalidad dedicada y humilde de un hombre de Dios cuya alma fue enriquecida a través de su comunión con el Señor. Entonces, podemos concluir que tanto el Evangelio de Juan como esta primera epístola de Juan han sido escritas por la misma persona, el apóstol Juan. Ahora, el nombre Juan corresponde al nombre Jonás del Antiguo Testamento, el cual significaba paloma. Juan era el hijo de Zebedeo, pescador en el mar de Galilea, y era el hermano menor de Jacobo. Él también había sido influenciado a través de la fiel predicación de Juan el Bautista, y luego había pasado a ser un devoto discípulo de Cristo y testigo de su deidad. Un famoso obispo dijo una vez: algunos consideran a todos los escritos de Juan como una unidad. Después están aquellos que, por otro lado, toman aparte al Evangelio de Juan y lidian con el mismo desde el punto de vista teológico de Cristo en vez de la teología de Juan. Tratar a los escritos de Juan como un todo es preferible si uno desea hacer énfasis en el pensamiento individual que Juan presenta. Ahora, yo voy a ponerme de acuerdo con lo que dice el Dr. Riles en cuanto a hacer un estudio teológico del Nuevo Testamento. Sin embargo, en esta serie de estudios estoy más interesado en poner un énfasis en la epístola de Juan misma. Yo observo que tanto los escritos de Juan como los de Moisés tienen su unidad y similitud a la vez, pero también tienen su propia individualidad. La Biblia, mi amigo, mi hermano, fue escrita por libros, o sea, Dios inspiró a la pluma humana, a la mano humana que escribió, un libro a la vez. De hecho, existe una pronunciada similitud y unidad a través de toda la Biblia. No obstante, la Biblia debe ser estudiada libro por libro, ya que fue escrita de esa manera, libro tras libro. La primera epístola de Juan es una de las epístolas más cortas del Nuevo Testamento y, por lo general, entra en una categoría propia. Esta categoría es llamada epístolas generales. Se llaman generales para distinguirlas de las epístolas que fueron escritas a una iglesia o a un individuo en particular. Por ejemplo, la iglesia en Roma, Filipos, Corinto o Tesalónica, o a cierto individuo como a Timoteo o Filemón. La mejor explicación del término general se aplica a las epístolas de Santiago, Pedro, Juan y Judas, puesto que fueron escritas para una audiencia más amplia y no tan específica como las de Pablo, por ejemplo. Ahora, esta epístola, según algunos, ha sido escrita a un grupo específico de cristianos, posiblemente a los hermanos en Éfeso. Dicha conclusión se basa sin lugar a dudas en que las herejías gnósticas que Juan refuta se originaron en esa ciudad. No obstante, tenemos que tener en mente que el gnosticismo era también muy popular en Colosas y seguramente se expandió por otras regiones de Asia también. En ese caso, esta primera epístola de Juan sería utilizada para enseñar y tal vez utilizada como una circular para suplir las necesidades de varias congregaciones. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis muestran la conexión del apóstol con diferentes iglesias de Asia Menor. Por aquellos días existía herejía en aquellas iglesias de Asia Menor, y el apóstol trató este tema en su primera epístola, tal como Pablo lo hizo en su carta a los Colosenses. Ahora, vamos a considerar esto en otro estudio. Por ahora creo que es suficiente concluir la introducción del libro diciendo que Juan fue el escritor de la epístola, y que la misma fue escrita alrededor del año 90 después de Cristo, y que es uno de los últimos libros dados por el Espíritu Santo para la edificación e instrucción de la familia de Dios. El Evangelio de Juan es un registro de milagros que muestra el poder de Dios para que los pecadores reconozcan su estado. Creo que esto se indica y lo podemos observar claramente en Juan, capítulo 20, versículo 31, donde leemos: «Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre».
Este versículo declara el propósito del Evangelio de Juan. Fue escrito para demostrar el poder de Dios y para que los hombres crean. Ahora, las epístolas fueron escritas para que aquellos que ya son salvos sean confirmados en la fe, sean confirmados en su fe. Por ejemplo, Primera de Juan 5:13 dice: «Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios». Ahora, es claro que en las epístolas no tenemos el elemento sobrenatural de los milagros y las señales que encontramos en el Evangelio de Juan. Y además, sabemos que Juan escribió también el libro de Apocalipsis. Si el Evangelio de Juan fue escrito para mostrar el poder de Dios para que los pecadores crean, y la primera epístola fue escrita para que los cristianos sean confirmados en la fe, podemos decir que el libro de Apocalipsis es un registro de manifestaciones para que a través de las profecías los creyentes sean confortados y fortalecidos en su fe. Ahora, al estudiar la primera epístola de Juan, vamos a encontrar algunas cosas muy interesantes que no están presentes en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, en los versículos 1, 2 y 3 de esta epístola leemos lo que era desde el principio. ¿Saben? Esto es típico de Juan. Usted se acordará del principio del Evangelio de Juan también, ¿no? En el capítulo 1, versículo 1 dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Juan dice aquí en esta primera epístola que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Ese énfasis pone Juan aquí, lo que era desde el principio. Ahora, la segunda declaración es lo que hemos contemplado, y va más allá de lo que hemos visto. En otras palabras, hemos visto, luego hemos contemplado, estudiado, y luego dice, nuestras manos le han palpado. Recuerde que después de la resurrección, Tomás no estaba con los discípulos porque dudaba y tenía miedo. Pero una semana después, ¿lo recuerda? Cristo se apareció a sus discípulos y le dijo a Tomás: «Tomás, pon tus dedos y palpa mis manos, toca mi costado, tócame, un espíritu no tiene ni carne ni huesos como veis que yo tengo». Ahora, yo he escuchado a algunos predicadores decir que nadie tocó jamás a Jesús después de la resurrección. Pero nuestro Señor Jesucristo le dijo a Tomás que lo tocara. También sé que la Biblia no dice que lo haya tocado allí en el Evangelio de Juan, pero sí la Biblia lo menciona aquí, en Primera de Juan, capítulo 1. Nuestras manos le han tocado al Verbo de vida. Juan estaba diciendo, sabemos que este hombre es diferente a cualquier otro hombre. Le escuchamos hablar y nunca ningún hombre habló como él. Le vimos con nuestros ojos, lo contemplamos, nunca habíamos experimentado algo así y nuestras manos lo palparon. Se trata del Verbo de vida. ¿Entiende? Entonces, la primera epístola comienza presentando al Señor Jesucristo como un hombre único, distinto a cualquier otro hombre. Juan dice que Él es el Verbo, Él es el Logos, la revelación eterna de Dios. Es Dios. El Evangelio de Juan ya decía, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 del Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, «Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Dios el Hijo existía en forma de Dios, pero vino a la tierra y se hizo carne, se hizo hombre, y le vimos, le escuchamos, lo palpamos y sabemos que Él es el Verbo de Dios, el Eterno. Ahora, en el versículo 2 dice, «Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó». Ahora, usted se habrá percatado de que el versículo 2 está entre paréntesis, por lo menos en nuestra versión. Esto no es inspirado, pero aún así es correcto.
Si usted obviara el versículo 2, podría continuar la lectura desde el versículo 1 al 3. Desde el versículo 1 saltando al 3. Y tendría sentido. Escuche cómo sonaría, por favor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora bien, hay varios versículos en 1 Juan que nos indican por qué el Espíritu Santo guió a Juan a escribir esta epístola. La primera razón se encuentra aquí, en el capítulo 1 y en el versículo 3. Es para tener comunión. Fíjese que la palabra comunión aparece 2 veces en el versículo 3. Aparece una vez más en el versículo 6 y luego aparece en el versículo 7. La verdadera comunión es la que encontramos en la Biblia, la cual se ofrece a todos los verdaderos creyentes. Miren, existen varias comuniones, por así decirlo, hoy en día. Fraternidades, sociedades, grupos cristianos, etc. Pero la comunión que encontramos en el Señor Jesucristo es, sin duda, la comunión más dulce que existe en este planeta. Y Juan dice, se la estoy presentando a ustedes. Se las estoy ofreciendo a ustedes. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, el Señor Jesucristo. Se lo declaramos ahora a ustedes y esa es la razón por la cual escribo esta epístola, para que ustedes también tengan comunión con nosotros, y la comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, Juan quiere que tanto usted como yo estemos en esta comunión, en esta unión en común. Es posible que este mensaje esté siendo oído por alguien que aún no es salvo. Mi amigo, si usted todavía no ha nacido de nuevo, no está en una verdadera comunión. Tal vez usted forme parte de alguna asociación o algún grupo en especial dentro de una organización, pero la verdadera comunión es la comunión que comienza con una relación con Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Esto es lo que Juan nos presenta en su primera epístola. Muy bien, vemos que nuestro tiempo se va agotando y vamos a continuar con nuestro estudio en Primera de Juan en nuestro próximo programa. Pero por favor entienda y considere que nuestra salvación y nuestra comunión tienen su origen en la persona de Cristo. ¿Ha confiado usted en Él? ¿Lo conoce y lo tiene en su vida por la fe? Si no fuera así, usted puede recibir a Cristo como su Salvador personal en este mismo momento. Muy bien, para concluir, vayamos delante de Dios en breve oración. Amado Padre, te agradecemos por tu santa palabra y oramos que tú bendigas estas verdades en cada corazón de nuestros oyentes. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.